Hola muchachos, el día de hoy vamos a revisar lo que son las soluciones, la osmolaridad y los trastornos del equilibrio hídrico. Bueno, recordando un poco de los conocimientos que revisaron en sus clases de química anteriores, les vamos a hablar un poco sobre qué son las soluciones. Las soluciones son mezclas ópticamente homogéneas de dos o más sustancias que no reaccionan entre sí, es decir, que aunque estén juntas, cada una sigue manteniendo sus características químicas y físicas. Están formadas por dos fases, una fase dispersa, que se conoce como soluto, y una fase dispersante, que se conoce como solvente. Una característica de ellas es que ópticamente no podemos distinguir cuáles son los componentes que las integran. Nosotros podemos clasificar las soluciones de diferentes maneras. Por ejemplo, podemos clasificarlas de acuerdo a su naturaleza. Las que son naturales, es decir, que ya existen de manera natural, o las que son artificiales, que el hombre ha fabricado. Entre las naturales tenemos, por ejemplo, el suero, el plasma, el agua de mar, y las artificiales, pues tenemos todas las soluciones que utilizamos en el campo médico, como la solución salina, glucosada, Hartmann, entre otras. También podemos clasificarlas desde el punto de vista de la concentración del soluto. Si nosotros tenemos una solución donde ya no podemos disolver más solutos, se dice que es una solución saturada. Mientras podamos seguir disolviendo más, se conoce como una solución no saturada. Y aquí tenemos un ejemplo de este vasito, de vaso de precipitados, donde podemos observar cómo tenemos el cloruro de sodio en la parte de abajo que ya no se va a disolver. Ahora, también podemos ponerlas o clasificarlas como hipoconcentradas o hiperconcentradas. Hiperconcentradas son aquellas que tienen una alta concentración de soluto. Por ejemplo, la miel. La miel es una solución que, si bajamos un poco la temperatura, en ocasiones este soluto se puede cristalizar y saturar la solución. También podemos utilizar otros criterios, por ejemplo, características del soluto como el diámetro. Tenemos soluciones coloidales donde el diámetro es muy pequeño. Suspensiones donde ya el diámetro es un poco mayor que en el de una coloidal y que con el tiempo se puede volver a precipitar, ¿sí? Como este medicamento. Generalmente los antibióticos vienen en forma de suspensiones. Y luego tenemos las emulsiones, que es una mezcla de un agente acuoso y de un agente oleoso, como la emulsión de Scott, que es una mezcla de aceite de hígado de bacalao con agua. También podemos clasificarlos de acuerdo a la concentración de hidrógeno. Aquellos que tienen mucha concentración de hidrógeno, que pueden ser o se les conoce como ácidas, y aquellas que tienen una baja concentración de hidrógenos, que se conoce como alcalinas, como el limpiador de hornos. Aquellas que tengan la misma cantidad de hidrógenos que el agua se conocen como neutras. Y finalmente podemos clasificarlos de acuerdo al estado físico. Podemos tener mezclas sólido-sólido, líquido-líquido, gaseoso-gaseoso o mezclas de ellas. Y aquí tenemos un ejemplo de una cerveza. En la cerveza tenemos una mezcla de componentes sólidos como proteínas y componentes propios de la cebada, agua y gas que se le pone para que se acentúe más el sabor de la cerveza. Todas estas soluciones nosotros vamos a tener que expresar su concentración de una u otra manera. Vamos a revisar algunas de ellas. Por ejemplo, nosotros podemos expresarlas de manera porcentual, es decir, qué porcentaje tenemos de soluto expresado en unidades de peso o en unidades de volumen, aforados a 100 mililitros de solvente. Podemos expresarlos ya sea peso-volumen, volumen-volumen o peso-peso. Y esto se utiliza mucho en la práctica clínica. Por ejemplo, aquí podemos observar del lado derecho una solución de cloruro de sodio al 0.9%. Esta solución de cloruro de sodio está expresada en peso-volumen. Tenemos cierta cantidad de cloruro de sodio en cierto volumen o en 100 mililitros. ¿Cómo le hacemos nosotros si queremos preparar una de estas soluciones? ¿O cómo se preparan? Supongamos que queremos preparar una solución al 10% de cloruro de sodio. Entonces lo que tenemos que hacer es pesar 10 gramos de cloruro de sodio, agregarlo a un matraz volumétrico y posteriormente agregar agua, una pequeña cantidad de agua, disolverlo y posteriormente agregar el agua hasta llegar a la marca de aforo. En este caso nosotros tendríamos que poner 100 mililitros.
La marca de aforo es una línea que está grabada en los materiales de precisión que nos ayuda a medir de manera precisa un volumen. Nosotros podemos encontrar matraces de 100, de 250, de 500 o de 1000 mililitros. Nada más recuerden, cada vez que ustedes van a utilizar o van a aforar una de estas soluciones, deben de fijarse muy bien que el menisco del agua, es decir, la curvatura que se forme, la parte más baja de ese menisco tiene que estar sobre la línea para poder medir de manera precisa un volumen dado. Ahora, también nosotros podemos hablar un poquito sobre las soluciones volumen-volumen, que pues van a ser dos líquidos que se mezclan. Un ejemplo que tenemos en la práctica clínica sería el etanol al 70%. Para poder elaborar nosotros etanol al 70%, pues tendríamos que agregar primero 70 mililitros de etanol y posteriormente completarlo con agua destilada hasta llegar a los 100 mililitros. Ya una vez que tenemos esto, lo vaciamos en un recipiente adecuado. Generalmente así es como nosotros fabricamos el etanol al 70%, que es el que venden en las farmacias con la tapa azul. Ahora, esta es una solución un poco diferente a las anteriores, porque generalmente cuando hablamos de una solución, el solvente es el agua. Pero en este caso, como el que tenemos en mayor proporción, es el etanol vendría siendo el solvente y el agua sería el soluto. Otra manera de expresar la concentración de las soluciones es en una concentración molar. Las concentraciones molares nos van a indicar el número de moles de soluto contenido en un litro de solución. Pero para poder entender este concepto, pues lo primero que nos tiene que quedar claro es qué es un mol. Para esto, pues un mol es el peso atómico o molecular expresado en gramos. El peso atómico es aquel que se encuentra en la tabla periódica. Nosotros podemos calcular el peso atómico de una molécula sumando todos los pesos atómicos de los elementos que la conforman. Un mol entonces, por ejemplo, de carbono, pues va a estar dado por 12.0107 gramos. Pero, ¿qué nos indica realmente un mol? Un mol va a ser una relación que existe entre el número de moléculas y cuánto pesan estas moléculas. Pero, ¿cómo saber cuántas moléculas hay aquí? Si nosotros pesamos 12.01 gramos, ¿cuántas moléculas tenemos? Esta pregunta se le hicieron ya hace algunas cuantas décadas atrás, donde nos dicen que Avogadro pensó que había una relación entre entre el número de átomos y la masa que estos tenían. Pero Amedeo Avogadro no pudo completar los experimentos. Él tuvo la idea, él planteó esta hipótesis, pero no fue hasta que Jean Perrin fue quien realizó los experimentos y encontró este número, que equivale a 6.022 por 10 a la 23. Esto quiere decir que tenemos una gran cantidad de moléculas en un solo espacio. Son un infinito. Imagínense, 10 a la 23 moléculas es muchísimo. Es una cantidad que a veces nos cuesta trabajo entender. Si tuvieran esta cantidad de dinero, por ejemplo, podrían gastar 1.000.000 de pesos durante cada segundo de su vida y aún así, cuando murieran, solamente habrían gastado el 0.00001% aproximadamente de esa fortuna. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de las soluciones molares, podemos preparar una solución con una concentración molar dada. Por ejemplo, si queremos preparar una solución 1 molar de cloruro de sodio, pues nosotros primero tendríamos que pesar los pesos moleculares tanto del sodio como del cloro. Y obtenemos que un mol pesa 58.44 gramos. Entonces lo que tendríamos que hacer es pesar 58.44 gramos de cloruro de sodio, ponerlos de vuelta en nuestro matraz volumétrico, agregar una pequeña cantidad de agua, disolverlo, ya que se encuentre completamente disuelto el cloruro de sodio, completar con más agua hasta llegar a la línea de aforo. Y así al final nosotros tendríamos una solución 1 molar de cloruro de sodio. Otra manera que nosotros podemos utilizar para expresar las soluciones son las soluciones normales, donde en lugar de utilizar los moles, vamos a utilizar los equivalentes gramos.
ya que muchas de las reacciones químicas no reaccionan un mol con un mol, sino al cambiar los números de valencia, pues un mol, por ejemplo, de calcio va a reaccionar con 2 moles de cloro en lugar de reaccionar con un mol. Entonces, para poder conocer cuánto equivale o qué peso equivale de un elemento a otro elemento, utilizamos esto. Nosotros, para poder calcular las soluciones normales, necesitamos saber cuánto equivale un equivalente gramo del elemento dado. Este se va a obtener dividiendo el peso molecular entre el número de valencia, o si es una molécula, entre el número de hidrógenos o hidroxilos sustituibles, es decir, que la molécula puede donar. Si nosotros vemos el ejemplo del calcio, el calcio tiene una valencia de 2. Entonces, para calcular los equivalentes gramos, vamos a dividir el peso molecular entre el valor absoluto de la valencia. De esta manera, nosotros tenemos que el peso molecular del calcio es 40.078 y nosotros lo vamos a dividir entre 2, dándonos un peso de 20.039 gramos. Cuando nosotros queremos preparar una solución 1 normal de calcio, pues entonces vamos a tener que poner un equivalente químico de calcio sobre 1 litro de agua o en 1 litro de solución. Ya sabemos que son 20.039 gramos, por lo tanto tendríamos que pesar 20.039, agregarlo a nuestro matraz de nuevo, agregar una pequeña cantidad de agua, disolverlo completamente y completar hasta la línea de aforo. De esta manera, al final tendríamos una solución 1 normal. Ahora, nosotros también podemos utilizar una medida, pero tomando en cuenta cómo las moléculas van a interaccionar con el agua. A estas moléculas se lo conocen como moléculas osmóticamente activas y podemos expresarla como soluciones osmolares. Las soluciones osmolares nos van a indicar el número de osmoles de soluto que tenemos por litro de solución. Y entonces tenemos la primera ecuación, donde un osmol es el número de partículas osmóticas que se van a liberar de una molécula que encontramos en 1 litro de la solución. Ahora, las moléculas que tienen actividad, o el osmol que tiene una actividad osmótica, puede ser tanto una molécula como un electrolito. Vamos a ver el ejemplo de unos electrolitos, que es el cloruro de sodio. Cuando nosotros tenemos el cloruro de sodio fuera de la solución acuosa, está en su forma cristalina. Pero cuando ingresan al agua, estos se ionizan y van a liberar 2 iones, uno que es el sodio y otro que es el cloro. Ambos son moléculas que pueden interaccionar con el agua. De esta manera, vamos a tener dos partículas osmóticamente activas cuando agregamos una molécula de cloruro de sodio. Entonces, si decimos que un osmol de cloruro de sodio va a ser el peso molecular entre el número de partículas, podemos sustituir la masa molecular, que es de 58.44, pues la dividimos entre 2 y nos da un peso de 2205 gramos, que eso nos indicaría cuánto tenemos que pesar para tener un osmol. Si nosotros quisiéramos preparar una solución 1 osmolar, tendríamos que hacer lo siguiente. Vamos a poner 1 osmol de cloruro de sodio y lo vamos a disolver en 1 litro. Es decir, tendríamos que pesar 29.22 gramos, lo ponemos en nuestro matraz volumétrico de 1 litro, agregamos un poco de agua para poderlo disolver y posteriormente agregamos agua hasta llegar a la línea de aforo. De esta manera, al final tendríamos una solución 1 osmolar. Entender y manejar todas estas unidades es de suma importancia para la práctica clínica, ya que nosotros las vamos a encontrar de manera normal en varias soluciones. Solamente que en la práctica clínica vamos a encontrar moléculas que se pueden ionizar o que pueden generar partículas osmóticamente activas y otras que no se van a modificar. Por ejemplo, en el primer renglón de nuestro cuadrito tenemos aquí el ácido carbónico. El ácido carbónico, cuando entra en solución, se disocia y tenemos un hidrógeno y el ion bicarbonato. Pero en el segundo renglón nosotros tenemos una molécula de glucosa. Cuando entra en solución, la molécula de glucosa permanece igual. Por lo tanto, un osmol va a ser igual a 1 mol en el caso de la glucosa.
Y lo mismo sucede con la urea, que es el último ejemplo que tenemos en nuestro renglón. Como les mencionaba, pues nosotros lo vamos a utilizar mucho en la práctica médica, pero la mayoría de las sustancias que evaluamos en los pacientes se van a encontrar en concentraciones sumamente pequeñas. Por lo tanto, nosotros tenemos que manejarnos en el orden de los mili, que es la milésima parte de las unidades que estamos hablando ahorita. Por ejemplo, vamos a tener los miliequivalentes por litro, que sería la milésima parte de un equivalente, los milimoles por litro y los miliosmoles por litro. Y aquí les pongo una tablita de algunas soluciones que utilizamos en la práctica clínica y cómo se expresan las concentraciones. Por ejemplo, en la solución de cloruro de sodio al 0.9% tenemos 154 miliequivalentes por litro y 154 miliequivalentes por litro de cloro, lo que nos da una suma total de 308 miliosmoles. En el caso del sodio, que tiene valencia de 1, un milimol equivale a un miliequivalente. Entonces pueden encontrarlo con ambas unidades en las etiquetas. Solamente va a variar para aquellos que tienen valencia mayores a 1, que en la práctica clínica son muy pocos. Ahora, no solamente tenemos que conocer cuál es la osmolaridad o cuál es la concentración de las soluciones de las que vamos a emplear en la práctica clínica, sino también podemos estimar cuál es la concentración de las moléculas que tenemos en los fluidos corporales. Una de las más importantes es estimar la osmolaridad que tiene el plasma sanguíneo. Esta va a tener un valor cercano a los 300 miliosmoles por litro. Y más o menos este es el promedio. ¿Y cómo lo vamos a obtener? Bueno, pues la osmolaridad plasmática va a ser igual al multiplicar 2 veces la concentración de sodio en miliequivalentes por litro, sumarla a 2 veces la concentración de potasio en miliequivalentes por litro, y a esto les vamos a sumar el resultado de la división de la concentración de glucosa entre 18 y el resultado de la división de la urea, de la concentración de la urea entre 2.8. 18 y 2.8 son factores de conversión para poder convertir los miliequivalentes, los miligramos por decilitro a miliequivalentes por litro o milimoles por litro. De esta manera tendríamos unidades equivalentes para poder hacer las operaciones aritméticas. El resultado de una persona normal pues nos arrojaría un resultado o un valor muy cercano a los 300 miliosmoles por litro. De hecho, nosotros podemos calcular o podemos clasificar las soluciones de acuerdo a la osmolaridad. Ahora, dependiendo de qué es lo que estamos hablando, pues va a ser cómo o el término que nosotros utilicemos para referirnos a ellas. Por ejemplo, si tenemos una solución que tiene una osmolaridad entre 290 y 310 miliosmoles por litro, pues si es una solución, nosotros podemos clasificarla como una solución isotónica, ya que tiene una osmolaridad similar al plasma sanguíneo. Pero si estamos hablando del plasma, pues no podemos comparar el plasma con el plasma. Entonces, en este caso se estaría hablando de que la concentración del plasma es una concentración isoosmolar. En cambio, si nosotros tenemos una concentración inferior a los 290 miliosmoles por litro, pues esto se va a conocer como, si estamos hablando de una solución, sería una solución hipotónica, ya que tenemos una concentración menor a la concentración del plasma. Pero si estamos hablando de un plasma que tiene una concentración inferior a los 290 miliosmoles por litro, pues vamos a llamarlo como un plasma hipoosmolar. Y al final, si tenemos una concentración superior a los 310 miliosmoles por litro, si estamos hablando de una solución y la comparamos con el plasma, esta solución se conocería como una solución hipertónica, ya que vamos a tener una osmolaridad mayor a el promedio de la osmolaridad del plasma. En cambio, si estamos hablando del plasma, nosotros podemos decir que el plasma se encuentra hiperosmolar. ¿Por qué es importante conocer estos términos o cuándo los vamos a emplear? Cuando nosotros presentamos algún trastorno de equilibrio hídrico, es decir, que se alteran las cantidades o las concentraciones de agua que tenemos en el cuerpo, pues vamos a estar hablando de una deshidratación o de una hiperhidratación.
La deshidratación es cuando tenemos menos agua de la que necesitamos y una hiperhidratación es cuando tenemos más agua de la que necesitamos. Y esto va a afectar directamente la concentración de los iones que tenemos en el torrente circulatorio. Si nosotros disminuimos el líquido, pues las soluciones o la concentración de los electrolitos que están en el cuerpo pueden incrementarse o pueden disminuirse. Esto si perdemos tanto electrolitos como agua. O si estamos consumiendo grandes cantidades de agua, si esta agua o este líquido que estamos consumiendo tiene una gran cantidad de electrolitos o tiene una baja cantidad de electrolitos, pues también se va a modificar. Y podemos clasificar los trastornos como deshidrataciones isosmolares, hiperosmolares o hipoosmolares. Y las hiperhidrataciones de la misma manera. Pero lo más común que vamos a encontrar son las deshidrataciones. Es tan común que, por ejemplo, aquí en nuestro país tenemos guías que da la Secretaría de Salud para poder identificar cuando nosotros estamos deshidratados. Cuando generalmente estamos deshidratados podemos presentar mareos, dolor de cabeza, debilidad, fatiga, boca seca o falta de apetito. Generalmente puede ocurrir cuando tenemos o estamos expuestos a una temperatura muy elevada, cuando hicimos alguna actividad física extenuante o cuando no hemos consumido suficiente agua o alimentos a lo largo del día. Recuerden que nosotros debemos consumir en promedio entre 2 y 3 litros de agua diariamente. Y el agua va a ser necesaria para que regule la temperatura corporal, mantenga la piel hidratada y elástica, lubrique nuestras articulaciones y órganos y así podamos tener una buena digestión y un buen funcionamiento sistémico. Bueno, espero que les haya quedado muy claro este tema. Recuerden que si quieren ver algo de lo que expuse en este video, pueden pausar el video para anotar las las ecuaciones, para ver las tablas y poder completar sus apuntes. De mi parte sería todo y me despido hasta el próximo video. Muchas gracias.